Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este jueves 24 de agosto del año 2023. Y en este momento, a las 9:01 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en el sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y también usted nos puede sintonizar por éxitos107.com. Recibo el saludo de María Fernanda Mazzarelli desde Buenos Aires, José Alfredo Serpa Gelves desde Santiago de Chile. En Toronto están Marianela y Alfredo, los nietos de María Alicia desde Dulcinela. En Toronto, Saeda Bonen Orlando, José Enrique Mendoza. En la isla de Margarita, qué envidia. Nuestra querida Chere Ramos, muy feliz día para todos. Jennifer Quiliche también, un gran abrazo para todos. Luis Notaro está en Cabudare. Doña María Alicia Sifontes nos saluda a todo el equipo desde Caracas. Gracias a todos por... Karina Posada, muy contenta porque nos puede ver en el estudio trabajando para ustedes. Gracias, Karina, así es. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, Daniel, también Mariel, que está en España acalorada, y todos aquellos que también están en este momento haciendo conexión con nosotros. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Y, como decía Flor Alicia, Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz jueves. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César, Laurita, Flor y a nuestros oyentes. Hoy es, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Bartolomé. Así que felicitaciones a todos los Bartolomé. El día de Santa Emilia de Vialar, San Juana Antida Turet, y de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, el día de María Micaela. Deberíamos poner más adelante Ayayaya y Micaela se votó. La hija de Ana María y el pollo, se llama Micaela. Hoy es el Día Internacional de la Música Extraña. ¿Qué será música extraña? Se celebra en todo el mundo con diversas actividades de los más variopintas. Es hoy también el Día Internacional de los Parques Naturales. En nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar con Celia Mendoza en Atlanta a propósito del debate entre los republicanos anoche. En Kiev vamos a conversar con Oleksiy Otkivach a propósito del accidente rarísimo donde falleció Yevgeny Prigozhin, el otrora gran aliado de Putin, luego su archienemigo, el que estaba al frente de los mercenarios de Wagner. En Bogotá vamos a hablar con el abogado Iván Cancino. Se conoció el martes que desde la presidencia se estaría pensando en la posibilidad de replantear la terna para sustituir al fiscal general de Colombia. En Ciudad de México vamos a conversar con Gerardo Sánchez, internacionalista, a propósito de los BRICS que anuncian su ampliación para incluir a Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Y nuestro foro en la mañana de hoy
aseguran que el retorno de venezolanos al país es mínimo. Están tomando oxígeno para una siguiente salida, según dijo Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, residencia en Bogotá. Y también vamos a conversar con Mario Sánchez, abogado, coordinador regional de proyectos de la Fundación Creciendo Unidos. Él nos va a hablar desde Cúcuta. En el calendario astrológico tenemos que para el día de hoy la luna está creciente en Sagitario. La luna creciente es la segunda etapa del ciclo lunar, tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y esto con la luna en Sagitario, que entró a las 4 de la madrugada, 4:08 de la madrugada del día de hoy. La luna de Sagitario es una luna liviana, una luna para dedicarse al hobby, a descansar, a irse de parranda. Como dice Floralicia, ya que es jueves, pues puede adelantar usted un poco. Cuarto creciente con la luna en Sagitario, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado. Ayer se me pasó por alto decirles que teníamos Mercurio retrógrado. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, el 24 de agosto de 1499 se descubre el lago de Maracaibo, y hasta el sol de hoy, que ahora tiene una pátina verde, que es una ilusión óptica, según el nuevo presidente de PDVSA. El 24 de agosto de 1814, el ejército británico invade Washington, incendian el Capitolio, la Casa Blanca, varios edificios gubernamentales. El presidente James Madison escapa. Se considera la primera invasión a los Estados Unidos. El 24 de agosto de 1899 nació uno de los grandes escritores en cualquier lengua, en cualquier tiempo, Jorge Luis Borges. 24 de agosto de 1929 nació Yasser Arafat, ingeniero civil, líder nacionalista palestino. Recibió junto a Shimon Peres y Yitzhak Rabin el Premio Nobel de la Paz en el año 2004. El 24 de agosto de 1944, París es liberada en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de agosto de 1962 se inaugura el Puente General Rafael Urdaneta o Puente sobre el Lago de Maracaibo. Al año siguiente, el 24 de agosto de 1963, era presidente Rómulo Betancourt, la izquierda enguerrillada, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, secuestran a Alfredo Di Stéfano, el gran futbolista argentino, la saeta rubia, como le decían, quien estaba en Venezuela para unos juegos de exhibición con su equipo, el Real Madrid. Luego le fue devuelto sano y salvo. 24 de agosto de 1991, Ucrania se independiza de la Unión Soviética. Y en el día de ayer nos dejó este caballero allá en La Coruña, en su Coruña natal. La frase fue: ¿qué hiciste, papaito? Y se armó, se despeló. Al otro día todo el país lo dijo. Pero hubo otra que también tuvo muchísimo arraigo, que también me hizo cambiar de canal, que fue: y mañana, ay, mañana. ¿Por qué? Porque en la televisión te ponen las chuletas y te ponen y mañana el partido que se juega mañana. Y siempre me ponían el partido que se juega mañana. Ese día no sé por qué pusieron y mañana y no pusieron el partido que se jugaba mañana. Entonces yo no sabía y entonces dije, ¡ay, mañana! Y ahí apareció otro trancazo. Papaito Candal. ¿Qué hiciste, papaito? El Lázaro Candal, entre tantos inmigrantes venezolanos, españoles en Venezuela, quise decir, nació en La Coruña y se fue a Venezuela, ya hizo carrera y saltó a la fama ya cuando pintaba canas, como se decía, cuando empezó a narrar los mundiales de fútbol. Venezuela empieza a conocer ese deporte de manera masiva y Lázaro Candal era un gallego muy simpático, era un gallego criollo
y empezó a imponer esa serie de frases. ¿Qué hiciste, papaíto, cuando se equivocaba algún jugador? O esas frases, y mañana, recuerdo en el Mundial que Camerún empezaba a descollar y decía, ruge África. En fin, se nos fue papaíto Candal ayer y es parte del fútbol criollo, ¿no? Con su acento muy, muy gallego, parte del fútbol venezolano. Lo recordaremos siempre. El 24 de agosto de 1889 nació uno de los grandes músicos cubanos, Moisés Simons. 24 de agosto de 1919. En el día de San Bartolomé nace Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez en Santa Isabel de las Lajas. Se le conoció siempre como el gran Benny Moré. El 24 de agosto de 1963, hace 60 años, Estebancito Maravilla se convierte en el primer artista en lograr que tanto el disco como el single coronen en el primer lugar. Eso ocurrió con el disco Little Stevie Wonder, The 12-Year-Old Genius. El pequeño Stevie Wonder, el genio de 12 años, apenas tenía 12 años. Eso fue hace 60 años, es decir, tiene 72 años. Y el tema que impuso fue Fingertips Part 2. Con Hani, le quiero recordar que es bueno que usted tenga su teléfono en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Ya estoy aquí con ustedes. 3 consejos de qué hacer a la hora de un accidente. Número 1, usted debe llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Quedarse ahí hasta que termine el reporte de policía, porque eso es la validez que le va a dar para decir que usted es la víctima y que el seguro del culpable pueda pagar el 100% de los gastos. Número 2, tomar fotos y videos de la escena del accidente. ¿Y cómo son las fotos? Ahí con su iPhone o con el Samsung, con el teléfono que usted tenga, 30 segunditos alrededor del área, que se vea la carretera, que se vea los árboles, que se vea el área en general, y una foto del daño de su carro y una foto muy importante del daño de la persona culpable. Ese carro de la persona culpable nos va a servir a nosotros con muchas evidencias para comprobar que si hay un error en el reporte de policía, él verdaderamente sea el culpable. Y número 3, llamarnos desde la escena del accidente al 855-DOLOR-55. Cuando usted nos llama desde la escena del accidente, cualquier tipo de accidente que sea, un peatón, una bicicleta, un camión, lo que sea, usted le vamos a dar el consejo ahí en la escena del accidente y no le cuesta un centavo hacer esta llamada. Repito, el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Qué es un mercenario? Soldier of Fortune, se le decía tiempo atrás en inglés, soldado de fortuna. Un mercenario es un criminal, es un asesino, un hombre que va a la guerra por dinero. No le importan las razones de la guerra, no va a la guerra por razones románticas, idealistas, razones patriotas, políticas, religiosas. Un mercenario va a la guerra porque le pagan. Es lo más parecido a un sicario, a un asesino, ¿verdad? Cobra para matar. Así sea parte de un ejército. Yevgeny Viktorovich
Prigozhin era harto conocido en estos tiempos de guerra rusa en Ucrania porque era el jefe de los mercenarios del grupo Wagner. Este hombre tenía una compañía de mercenarios, un ejército de mercenarios. No le bastaba un mercenario, un sicario, tenía un ejército. Y ese ejército había estado jugando un rol fundamental en la guerra que libra Vladimir Putin en Ucrania. Pues bien, el 23 de junio de este año, el señor Prigozhin se alza en contra de Vladimir Putin. Hay una situación extraña, incómoda, y de ser el hombre de más alta confianza de Putin, pasa a ser el hombre de menos confianza de Putin. ¿De dónde viene este caballero Prigozhin? Le llamaban el chef de Putin porque él comenzó haciendo servicio de catering, es decir, servicio de comida, servía la comida en los banquetes del señor Vladimir Putin. ¿Cómo serán los negocios de esa mafia rusa que usted de servir pequeños, para decirlo en criollo, pasa a ser el propietario de un ejército de millonarios? Ahí hay algo extraño, ¿verdad? Pues lo cierto es que el señor Yevgeny Viktorovich Prigozhin es noticia porque ayer falleció. Y falleció en un accidente de aviación. Cuando a uno le dicen que un adversario de Putin fallece, de inmediato vienen todo tipo de sospechas, porque sabemos que el señor Putin, como si fuese un personaje de aquellos siniestros del Renacimiento y de la Edad Media antes, gustaba de envenenar a la gente. No digo que él los envenene, pero mire que la lista de enemigos de Putin que fallecen por envenenamiento es larga y notoria. En el caso del señor Prigozhin, que seguramente no iba a beber ningún té que le llegase por parte de algún allegado de Putin, porque para algo lo conocía y para algo fue el que le servía de catering, fallece en su avión privado, un Embraer brasileño, donde iban 8 pasajeros, incluido él, incluido su mano derecha en el grupo Wagner y el tercero en el comando del grupo Wagner, más los 3 tripulantes. Dicen que hasta hay un video de cómo cayó el avión. Qué oportuna estaba esa cámara, de ser cierta. Pues la verdad es que ya Prigozhin es uno menos en ese tablero de ajedrez que le maneja Vladimir Putin y que hasta el día de ayer le molestaba, y de qué manera. Dicen que están haciendo averiguaciones. Uno sospecha desde ya que la caja negra de ese Embraer no va a aparecer más nunca. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Son las 9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los candidatos republicanos se enfrentaron entre sí por la economía en su primer debate de la carrera de 2024, lanzando ataques contra las políticas del presidente Joe Biden, mientras buscaban ganarle terreno al ausente favorito del Partido Republicano, Donald Trump. Cada uno de los 8 contendientes en el escenario en Milwaukee buscó separarse del resto y presentarse como alguien que podría vencer a Biden en una elección general. Y aunque muchos elogiaron a Trump, algunos dijeron que no podía volver a la Casa Blanca. Vivek Ramaswamy logró convertirse en el personaje principal de ese debate, especialmente en los primeros minutos cruciales cuando los índices de audiencia son más altos. Estuvo en el centro de enfrentamientos claves sobre la financiación de Ucrania, a la que dijo que no, al envío de tropas militares a la frontera con México,
a lo que dijo que sí, y si se debe perdonar a Donald Trump, a lo cual también dijo que sí. Mostró una habilidad especial para las frases populistas. Señaló a Ron DeSantis y a otros rivales como supertíteres del PAC. Y según el rastreador de The New York Times, Ramaswamy estaba empatado con Donald Trump en términos de la cantidad de ataques que recibió de sus oponentes, una clara señal de su ascenso. Chris Christie, aspirante exgobernador de New Jersey, dijo de Vivek: yo he tenido suficiente ya esta noche con un tipo que suena como si fuera ChatGPT parado aquí. Solo otro candidato tuvo más tiempo para hablar, Mike Pence. Mike Pence habló durante más de 12 minutos, más que nadie anoche. El monólogo clave que lo llevó a la cima es instructivo. Al final de una parte del debate, dedicado al 6 de enero y las múltiples acusaciones de Trump, cuando los presentadores de Fox estaban pasando a un nuevo tema, Pence interrumpió y exigió que le fuera permitido hablar. Luego hizo una pausa en defensa de sus acciones el 6 de enero, considerando que enfrentarse a Trump el 6 de enero fue un acto heroico para defender la Constitución. Se negó a prometer perdonar a Trump, defendió enérgicamente la importancia de armar a Ucrania y defendió también la posición más contraria al derecho al aborto en el debate, una prohibición nacional de 15 semanas. Por su parte, Chris Christie destacó las acciones de Pence el 6 de enero y condenó las de Donald Trump. Pence, dijo Christie, merece nuestro agradecimiento como estadounidenses por anteponer su juramento al cargo y la Constitución de los Estados Unidos a asuntos personales, políticos y sociales y a una presión injusta. Y el argumento que debemos tener en este partido antes de que podamos pasar a los temas de los que habló Ron es que tenemos que prescindir de la persona que dijo que teníamos que suspender la Constitución para seguir adelante con su carrera política. Cita textual para Christie. Nikki Haley, por su parte, señaló que Trump era el político más desagradable en Estados Unidos y un lastre electoral. También recordó a la audiencia de Fox News algo que no se escucha mucho por allí. Donald Trump añadió $8 billones a nuestra deuda, dijo, y nuestros hijos nunca nos perdonarán. Según The Washington Post, la decisión de Trump de saltarse el evento, una elección que destacó su liderazgo en las encuestas, lo dejó sin defensa durante las 2 horas que marcaron el inicio oficial de la batalla por la nominación. Su mayor consuelo llegó cuando todos menos uno de los candidatos en el escenario levantaron la mano para indicar que apoyarían a Trump si ganaba la nominación y era declarado culpable de un delito en un tribunal de justicia. Ron DeSantis entró en este debate en el punto más débil de su candidatura, pero en lugar de aprovechar la oportunidad para patearlo mientras está caído, que es un decir, es decir, para apuntar su fuego a la persona que solo necesita perder unos cuantos puntos más para finalmente caer de su sólida posición de segundo lugar, el resto de los candidatos simplemente lo ignoró. Durante la entrevista de Donald Trump con Carlson, el expresidente opinó sobre la candidatura de 2024 y dijo que si el presidente Biden no es el candidato final de los demócratas, sería una batalla campal y la nominada no sería necesariamente la vicepresidenta Kamala Harris. Trump dijo que cree que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien llama DeSantus, está fuera. Creo que está acabado, dijo Trump en el video que se transmitió mientras DeSantis debatía con los otros candidatos republicanos. Una vez más, Trump criticó a su vicepresidente Mike Pence por negarse a revocar los resultados de las elecciones del 6 de enero de 2020. Perdón, las elecciones fueron en diciembre del 2020 y él tenía que revocarlas el 6 de enero del 2021. Insistía en que Pence tenía el poder de enviar los resultados de las elecciones a los estados. Pence ha dicho repetidamente que carecía de esa autoridad, al igual que los estudios constitucionales. Carlson le preguntó a Trump si cree que la nación se dirige a una guerra civil. En respuesta, Trump señaló la pasión y el odio de sus seguidores el 6 de enero de 2021. Cito, había amor en esa multitud, había amor y unidad, dijo Trump sobre sus seguidores ese día. Continuó, nunca he visto tal espíritu, tanta pasión y tanto amor, y nunca he visto simultáneamente y de la misma gente tanto odio por lo que le han hecho a nuestro país.
Cuando se le preguntó si habrá un conflicto abierto, Trump dijo que no lo sabía y agregó: hay un nivel de pasión que nunca he visto, hay un nivel de odio que nunca he visto y probablemente sea una mala combinación, dijo el expresidente Trump. Hablando de Trump, hoy ha de entregarse ante las autoridades del estado de Georgia, acusado de intentar anular el resultado de las elecciones del 2020. Siendo así, vamos entonces al estado de Georgia. En la ciudad de Atlanta está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César. A ver, ¿qué esperamos para el día de hoy allá en Atlanta, Celia? Se espera que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche se cierre el espacio aéreo. Esto nos da una idea de a qué hora podría estar llegando el exmandatario de los Estados Unidos, quien se encuentra en su residencia de verano en Nueva Jersey. Esto es algo que ya se había reportado en los últimos días acerca de su intención de entregarse a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton en horas que podrían ser de tiempo estelar en los medios estadounidenses. El exmandatario posiblemente tenga que enfrentar las mismas condiciones que ya 9 de los acusados han pasado dentro de esta cárcel. Se trata de entrar, presentarse, tomar las huellas digitales y por primera vez en las últimas imputaciones, recordemos que ya ha tenido 3 en las que ha asistido a la corte, por primera vez se entregaría a una cárcel, pero además se le tomaría una fotografía de proceso policial, algo que ya sucedió con los otros 9 y que se han dado a conocer ampliamente. Esto es legal aquí en Georgia. Rudy Giuliani se pudo ver el día de ayer en esta imagen, así como Jenna Ellis, quien estaba sonriendo en esta fotografía. Sería la primera. Hay que esperar para confirmar si esto va a suceder, pero la policía y la fiscal ha dicho que todos se tratarán de la misma forma. Se está hablando de una fianza de $200,000 y aquí a las afueras de la cárcel ya hay un gran número de medios de comunicación. La policía ha desplegado a miembros de la cárcel y de la oficina del sheriff Patrick Lavette, y esto tiene que ver con la presencia de aquellos que están apoyando al expresidente de los Estados Unidos, los cuales están movilizándose, tratando de llamar la atención de los medios, y la policía quiere mantener la calma, aunque no es un grupo enorme, sí está haciendo ruido, y ellos quieren asegurarse de que no hay ningún tipo de situación que se salga de las manos. Recordemos que hay amenazas que han sido emitidas en contra de los miembros de la policía, y como puedes escuchar, hay una corneta. Este es un bus que va pasando por esta vía y da vueltas y tiene la bandera de Estados Unidos y un mensaje que dice Trump 2024. Claro, parte de la campaña electoral. Ahora bueno, en la medida en que el trompista del autobús nos deje hacer la pregunta, Celia, una vez que entras, te toman las huellas, te toman la fotografía de la reseña policial, a efectos de la ley en Estados Unidos, eres un criminal, ¿no? Así es, pero es una persona que ha sido imputada con un cargo criminal, pero que se le presume inocente hasta que la justicia pruebe lo contrario. En este caso sería llegar a un juicio. Después de este caso, a diferencia de los otros, tendrán que programar una audiencia y se cree que podría inclusive ser virtual. Se cree que esto sucedería a principios de septiembre, donde él tendrá la oportunidad de declararse no culpable de los cargos en su contra y avanzar en el proceso hacia un posible juicio. En este caso es importantísimo el hecho de que se viene tratando por parte de Mark Meadows, quien fuera su jefe de gabinete, y el señor Jeffrey Clark, quien es uno de sus ex abogados, de que no se tuvieran que entregar a la cárcel. Ellos están tratando de evitar entregarse. Un juez en las últimas horas dijo que tenían que entregarse, que siguen adelante sus querellas, tratando de movilizarse del condado el caso hacia la Corte Federal, pero esto nos va dando una idea de cómo se está manejando y es muy posible que no sean exitosos debido a este RICO violación, es decir, la ley de crimen organizado, que es la que podría ser la más dura en contra de ellos, en especial porque tiene una pena máxima de 20 años, una mínima de 5, la cual se tiene que servir si un jurado los encuentra culpables. Por ahora sabemos que todos aseguran que esto es una cacería de brujas. No hay todavía una persona que haya decidido colaborar, pero esto puede cambiar en las próximas horas. De hecho, Fannie Williams tiene por lo menos 2 casos y uno activo actualmente contra un rapero que está manejándose de esa forma con el formato de RICO. Interesante. Veremos qué ocurre. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
Gracias a ti, César. Celia Mendoza desde la ciudad de Atlanta. Son las 9:36 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Washington y Caracas están explorando un levantamiento temporal de las sanciones al sector petrolero de Venezuela a cambio de elecciones presidenciales libres y justas el próximo año. Se impusieron sanciones paralizantes a Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro fuera reelegido en el 2018 en una votación ampliamente considerada una farsa. Desde entonces, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han aliviado las restricciones a Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo después de que la invasión rusa de Ucrania disparara los precios del petróleo. Pero las primeras señales indican que la próxima votación también tendrá problemas. El mes pasado, el régimen de Maduro prohibió la postulación de un destacado candidato de la oposición. La Comisión Nacional de Primaria tiene menos de 2 meses para formar a miles de voluntarios que fungirán como miembros de mesa, coordinadores y monitores en los centros de votación. El ingeniero Roberto Abdul, miembro principal de la CNP, explicó que estiman formar a 9 miembros, 3 principales y 6 suplentes por cada una de las 5.133 mesas que se instalarán en todo el país. Esto implica adiestrar a 46.197 personas. Adicionalmente, en cada centro electoral deben habilitar a un coordinador y a un monitor, lo que supone contar con 6.016 voluntarios más en los 3.008 centros de votación que se habilitarán. Esto da un total de 52.213 voluntarios a escala nacional. El inicio formal de la campaña a la elección primaria lleva a preguntarnos, señala El Estímulo, si se prevé una escalada de violencia política contra la oposición más allá de las palabras. El reciente informe de la ONG CEPAS indica que cada 12 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada en Venezuela. Alentados por voceros del gobierno, los ataques se han concentrado hasta ahora principalmente contra los candidatos a las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado, Enrique Capriles y Delsa Solórzano. 9:38. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. El presidente Daniel Ortega le dio la última estocada a la Compañía de Jesús en Nicaragua al quitarle la personalidad jurídica y los bienes según decreto publicado en la Gaceta. La medida también supone el traspaso de sus bienes e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, lo que afectará a los colegios Loyola y Centroamérica, además de las escuelas de Fe y Alegría. La decisión se toma justo una semana después de que el gobierno de Daniel Ortega ordenara confiscar la Universidad Centroamericana UCA de la Compañía de Jesús. Desde Ciénaga de Oro, Córdoba, lugar de su nacimiento, el presidente Gustavo Petro de Colombia no solo se refirió a la entrega de tierras en esa zona del país y la puesta en marcha de la reforma rural integral, sino que también volvió a mencionar su propuesta de presentar una ley de reconciliación nacional y la cabida que tendrían los narcotraficantes en esta. Dijo, a los narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día, todos los días, en donde me llaman loco y creen que soy corrupto como ellos, a ellos les digo no. También los narcotraficantes tienen aquí un camino, expuso al respecto. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. El grupo BRICS de Economías en Desarrollo invitó a 6 nuevos miembros al concluir su cumbre, reforzando el impulso de Beijing para convertir al bloque en un rival geopolítico del G7. Ellos son Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las posibles nuevas incorporaciones solo amplifican esta diversidad estratégica o confusión, dependiendo de su persuasión política. Si hay un adhesivo que une a las distintas naciones del BRIC, es el agravio contra la primacía occidental, contra los desaires del pasado. Así escribió Hanan Ganesh en The Financial Times. Y si bien el agravio no es suficiente, es una fuerza subestimada en la política y en la vida. Fin de la cita. El comercio exterior de los miembros del G20
se contrajo en el segundo trimestre del año como reflejo de una demanda cada vez más débil y por la caída del precio de las materias primas y sobre todo de la energía, que son un componente esencial de los intercambios internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que publica este jueves las estadísticas, precisó en un comunicado que las exportaciones de las 20 mayores economías mundiales volvieron a caer en dólares constantes en 3.1% entre abril y junio, tras el repunte del 2.2% en los 2 primeros meses del año. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso vamos con nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Es cierto que los venezolanos están regresando a Venezuela? Esos 7,5 millones de venezolanos que se estima salieron por la crisis originada por Maduro, ¿es verdad que están regresando? De ello nos ocupamos al regreso. Valga la redundancia. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos exige trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en visas de todo tipo, también tienen 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Parte de esa narrativa de Venezuela se arregló incluía un capítulo aparte donde se comentaba que tanto se arregló que los venezolanos están regresando. Cuando hablamos de los venezolanos, estamos hablando de un estimado que rebasa los 7 millones de venezolanos que decidieron emigrar de su país para desafiar el destino, vivir una aventura insólita o aventuras insólitas en nuestro continente suramericano, en Centroamérica, en la selva del Darién, Estados Unidos, por no hablar pues de los que pululan en las calles de Madrid, en tantas ciudades españolas, en Europa, y en este programa de radio recibimos saludos desde prácticamente cualquier rincón del planeta. ¿Están regresando los venezolanos? ¿Eso es verdad? Vamos a consultar este punto en el foro de hoy. En la ciudad de Bogotá está la socióloga Ligia Bolívar. Ligia es investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, centro al frente del cual ella estuvo durante muchos años. Ligia, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. Hola, buen día César, buen día compañera de mesa. Y nos acompaña también Fernando Mario Sánchez, abogado. Él es coordinador regional de proyectos de la Fundación Creciendo Unidos, una ONG preocupada por la situación de los niños y niñas trabajadores o en situaciones de calle. Ellos organizan asambleas binacionales Venezuela-Colombia con jóvenes en caso de necesidad. Fernando Mario, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola César, muy buenos días. Espero que estén muy bien y un saludo a toda la mesa de trabajo. Fernando está en Cúcuta, precisamente en esa frontera tan caliente. ¿Cuál es la realidad de ese regreso de venezolanos, Ligia? ¿Qué información manejas? Bueno, mira César, justamente esta semana salió el reporte trimestral más reciente de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, que coordinan conjuntamente la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Y en ese informe trimestral que cubre hasta el mes de junio de 2023, se habla nuevamente de un aumento de entradas a Colombia desde Venezuela y una reducción de la salida a Venezuela desde Colombia. Eso quiere decir que seguimos, por lo menos hasta junio, seguimos con un balance negativo con respecto a Venezuela, es decir, que son más las personas que salen que las que entran. Eh, Hay otro informe de los investigadores de la Universidad Católica de Táchira, que es de julio, donde sí hay un balance positivo en relación con Venezuela, es decir, que en julio entraron más personas a Venezuela que las que salieron hacia Colombia. Pero esto contrasta también con otro dato que es muy importante, y es que estamos teniendo un flujo importantísimo desde Colombia hacia Estados Unidos, atravesando toda Centroamérica, ¿no? Esto significa que se reduce un poco la presencia en Colombia, la presencia permanente de población venezolana en Colombia, que la están utilizando solamente como país de tránsito para seguir hacia Estados Unidos. Entonces, pero a lo que voy es que, en definitiva, lo que siempre hemos dicho, mientras no mejoren las condiciones sociales, políticas, económicas en Venezuela, mientras persistan las razones por las que las personas salen, pues la gente va a seguir saliendo y sigue saliendo. Hablaba Ligia Bolívar desde Bogotá. ¿Cuál es la situación que se vive en Cúcuta, que es la puerta de entrada prácticamente en plena frontera colombo-venezolana? Bueno, César, como ya lo ha dicho Ligia y como lo dices tú también, Cúcuta es una ciudad de tránsito. Es una ciudad en donde entran millones de personas y hacen tránsito hacia otros lugares del país. Nosotros somos una entidad de base comunitaria que hace recepción o que recepciona, digamos, diferentes personas de diferentes partes de Venezuela. Y hemos notado que si hablamos de números y colocando un ejemplo, si una persona se devuelve para Venezuela, llegan 5 nuevas. Ese es más o menos el estimado que tenemos. Y pues cuando nos preguntamos por qué se devuelven algunas personas, esas personas se devuelven quizá porque no han encontrado alguna estabilidad económica, pero muchas de esas personas que deciden devolverse para Venezuela quizá no lo hacen. Nos hemos enterado de algunos casos que en su retorno a Venezuela pues encuentran otra ciudad de tránsito en Colombia en la que pueden, digamos, encontrar mejores oportunidades. La migración es una realidad, siguen pasando personas de Venezuela, ya no solo son venezolanos los que salen de Venezuela, sino que tenemos casos registrados de algunas personas de nacionalidad ecuatoriana o diferentes nacionalidades desde Sudamérica que estaban viviendo en Venezuela y que ahora usan a Colombia como un tránsito. Aquí tenemos algo que se llama la ruta de protección y es la ruta de la que hacen uso las personas que caminan desde Cúcuta hasta el interior del país, o sea, de Colombia, para hacer tránsito, como bien lo dijo Ligia, hacia Centroamérica con la finalidad de llegar hacia territorio estadounidense. Lo más grave de todo esto es que la ruta del Darién sigue siendo una de las rutas más apetecidas y que más se sigue usando. En este momento se dice que ya se ha superado la cantidad de personas que pasaron por el Darién. A fecha del 2023 ya se superó la cantidad de personas que pasaron en el 2022 y se puede estimar que vamos a llegar hasta 400,000 personas que van a cruzar por el Darién y que eso significa que 400,000 personas pues se van a exponer a todos los riesgos que tiene atravesar la ruta del Darién. Entonces, la migración es una realidad, siguen saliendo personas de Venezuela y como bien lo dijo Ligia, hasta que no hayan garantías a nivel social, político y económico, las personas no podrán hacer un retorno seguro. Hablaba el abogado Fernando Mario Sánchez de la ONG Creciendo Unidos. La estadística que nos da Fernando Mario, Ligia, es por un venezolano que regresa a Venezuela, salen 5. Es decir, la relación, salen 5 de Venezuela a Colombia. Es decir, la relación no tiene, esa relación no da para ningún canto optimista. De Venezuela se arregló y los venezolanos están regresando. ¿Quiénes son esos venezolanos que siguen saliendo en este momento? Fíjate, esa es una estadística o una correlación que comenzó en los tiempos tempranos de pospandemia. Es decir, en lo que las personas vieron que ya podían volver a vender caramelos en un bus en Bogotá, comenzaron a salir otra vez, ¿no? Los 250 o 300,000 que habían retornado
a Venezuela en aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como me dijo a mí un caminante en esa época, me decía, mira, es que yo con que yo venda una bolsita de caramelos por día, yo le aseguro al menos una buena comida a mis hijos, cosa que no hacía en Venezuela. Entonces, esas son las personas que están saliendo, son personas que en Venezuela no tienen ninguna expectativa de progreso, de calidad de vida, porque todos sabemos que los alimentos ya se consiguen, pero se consiguen a unos precios astronómicos con un salario mínimo de $3-4 mensuales. Entonces, esas son las personas que están saliendo ahorita, y que están saliendo desde hace algún tiempo. Aquellos que no ven todavía ninguna luz al final del túnel, que están atrapados en una situación económica extremadamente difícil y precaria. Una cosa que siempre resalto también y que es importante tener en cuenta es que en las entrevistas que se hacen en frontera y en los países receptores, cuando se les pregunta a los venezolanos por qué salen, ninguno dice que por falta de trabajo. Todos estaban trabajando, pero un trabajo que no les da la base mínima. O sea, tienes que tener 4 trabajos y aún así no te da la base para llenar lo que es la canasta alimentaria. Entonces, ese es el perfil de las personas que están saliendo en este momento. Y otro perfil, son las personas que están haciendo un segundo o tercer intento migratorio. Es decir, la gran mayoría de las personas que están atravesando ahorita Centroamérica para llegar a Estados Unidos la gran mayoría no salen directamente de Venezuela. Son personas que ya intentaron estar en Colombia o estuvieron en Perú y en Ecuador, y están haciendo un segundo o tercer intento migratorio, o volvieron a Venezuela y recargaron baterías para volver a salir. Hablaba Ligia Bolívar desde Bogotá, increíble. 4 empleos en Venezuela no dan lo que da vender caramelos en un bus en Bogotá. Flor Alicia quiere hacer una pregunta. Sí, y va para Fernando Mario Sánchez. Fernando, trabajas con jóvenes. ¿Cómo recibes y cómo percibes a los jóvenes venezolanos con los cuales has tenido oportunidad de compartir en Cúcuta? Bueno, aquí hay 2 cosas importantes que hay que decir, y es que, como lo decía Ligia, hay un perfil de jóvenes y de familias venezolanas que están saliendo de Venezuela. Y lo grave es que estas familias por lo general no tienen un pasaporte o un documento que les permita regularizar su situación migratoria ni siquiera en Colombia. Terrible. Entonces, aunque las fronteras estén abiertas, no pasan por fronteras abiertas porque no tienen un documento y acuden a las trochas. El primer problema es que los jóvenes se están sometiendo al peligro de las trochas o de los pasos informales entre Venezuela y Colombia, y esto los está dejando en un estado de indefensión. Y aun cuando lleguen a Colombia, no tienen un documento de regularización migratoria que les permita acceder a salud, acceder a educación y tener, pues, por lo menos las condiciones mínimas de vida digna. Hay otra cosa que estamos viendo con mucha preocupación, y es que estamos viendo niños, niñas y adolescentes y jóvenes que están o no acompañados o separados. O sea, estamos viendo algunos jóvenes que están haciendo tránsito solos con grupos de amigos que llegan al centro del país, puede ser a Bogotá, por ejemplo, y pues las entidades encargadas de la protección como a la niñez, como ICBF, entonces pues encuentra estos grupos de jóvenes y se tiene que empezar a contactar con las familias de esos jóvenes que muchas veces están en Venezuela porque han emprendido viajes con su grupo de amigos, o en el peor de los casos los han emprendido solos. Estamos viendo niñez separada y no acompañada haciendo tránsito migratorio, y es muy grave lo que puede pasar, porque entonces se puede prestar para que sean víctimas de cualquier cantidad de delitos, como por ejemplo la trata de personas. Así es. Evidentemente. Estamos acercándonos al final. Ligia, ¿hay alguna cifra más o menos redonda, más o menos aproximada del número de venezolanos en el exterior a la fecha actual, a mediados de este año 23? Bueno, las cifras que conocemos son las que da la plataforma interagencial que mencionaba anteriormente, que habla ya de más de 7 millones de personas. Seguimos con cifras que son solamente estimaciones, puede estar por encima de eso por las razones a las que se refería Fernando. Muchas personas que salen sin documentos no son registradas formalmente por los puntos de ingreso a los demás países. Entonces, estas son todas estimaciones. Migración Colombia ni ninguna autoridad migratoria en el continente tiene registros reales, sino estimaciones por esta razón. Ligia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Ligia Bolívar es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello y nos habló desde Bogotá. Gracias, Ligia. Muchas gracias a ustedes. Y Fernando Mario Sánchez, abogado de la ONG Creciendo Unidos desde la ciudad de Cúcuta. Fernando Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, César, y bueno, muchos saludos. Bien, son las 10 en punto de la mañana. Terrible lo que nos han comentado. Terrible, además que imagínate, niños viajando solos son muy fácil víctimas de trata de personas, como hemos trabajado estos días este tema, ¿no? Sí. Terrible. 10 y 1 minuto de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos ahora a Kiev. Allí en la línea telefónica está Oleksiy Oktydach, periodista y analista político. Oleksiy, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Oleksiy, ¿qué información manejan en Kiev a esta altura del día sobre la muerte de Yevgeny Prigozhin en este accidente aéreo? Bueno, lo que vimos básicamente que el vuelo fue derivado con los videos ya que son virales por toda la red, que han visto en todo el mundo, que ese avión donde él viajaba, junto con su mano derecha que manejaba el grupo Wagner, Dmitry Utkin también, los dos, digamos, gerentes del grupo Wagner, fallecieron en ese incidente. Y a mí personalmente me parece lo que en El Padrino, en la película muy famosa, se dice el plato perfecto frío de la venganza, porque por parte de Putin es algo ya típico que vimos durante décadas. ¿Cómo se explica que que haya habido una cámara tan oportuna para poder grabar la caída, el accidente del avión, Oleksiy? Bueno, en esa parte yo creo que como vivimos ya en el siglo de tecnologías y cada uno en la calle tiene su cámara, cualquier sonido, cualquier explosión ya atrae la atención y yo no sorprendo mucho con el hecho de que pudieron grabar las consecuencias de esa explosión. Pero lo que sí sorprende es que qué pasó con el segundo avión que tenía Prigozhin, que pertenecía a él, dónde está, quién viajaba ahí, y es una cuestión más grande, más importante. A ver, explica esto, por favor. Había 2 aviones en vuelo. Bueno, sí, Prigozhin tenía 2 aviones. Un avión fue derivado y según los documentos que vimos, en la lista de los pasajeros estaba el mismo Prigozhin y Utkin, como dije, el mando número 2 del grupo Wagner. El segundo vuelo, el segundo avión, estaba en aquel entonces en Moscú, cerca de Moscú. ¿Quién viajaba? ¿Qué llevó? ¿A dónde iba? ¿Y dónde está ahora? Nadie sabe. Y eso genera bastantes preguntas y mucha gente tiene dudas que Prigozhin de verdad viajaba en el primer avión y tal vez viajaba en el segundo y ahora está vivo. Ah, dijiste el avión fue derribado. ¿Eso se ha comprobado, Oleksiy? Bueno, según los videos que vimos, que avión cae y existe una huella que parece ser una huella de un misil antiaéreo, fue derivado. Al mismo tiempo, los cuerpos oficiales de Rusia han dicho que fue una explosión en el bordo del avión. Por lo tanto, no podemos ni comprobar ni decir que es mentira completa cualquiera de esas versiones. Pero a mí parece más, digamos, confiable la versión de que fue derivado. Ya. Ahora, solo sabemos que estaba en la lista de pasajeros, pero acabas de asomar la posibilidad, Oleksiy, de que Prigozhin siga vivo y esté en Moscú. ¿Es así? Es una de las teorías. Otra teoría que, por ejemplo, está difundida ahora por diferentes medios, canales de Telegram prorrusos, dice que está en Malí, que diferentes medios de Malí locales dicen que han visto Prigozhin en Malí. Yo creo que vamos a ver bastantes especulaciones acerca de su muerte antes de ver unas pruebas firmes de su muerte o de que sigue con vida. Y a estas alturas del día no hay ninguna información oficial por parte del gobierno ruso, ¿no?
No, absolutamente ninguna información. Todavía su comité de investigación no ha dado ninguna versión oficial de los acontecimientos, no han publicado ni las fotos de cuerpos ni nada, ni, por ejemplo, análisis de ADN o cualquier otra cosa, cualquier otra prueba que pudiera decir a la gente, que pudiera mostrar a la gente qué sucedió de verdad. Ya. Bueno, estaremos muy alertas a lo que pueda ocurrir, Oleksi. Nos has dado revelaciones importantes en estos breves minutos. Muchas gracias, Oleksi. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Oleksi Oxtidash desde Kiev. Son las 10:11 de la mañana. ¿Cómo puedo crear yo un plan financiero que tenga en cuenta tanto las necesidades a corto plazo como las otras? ¿Cómo establecer, por ejemplo, las metas a largo plazo? Estas preguntas solo se las puedo hacer a quien me las va a responder plenamente, como lo es Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César, y muchísimas gracias por invitarnos acá. Siempre con la debida atención para poder dar toda la información. Esto a veces parece como que no, a que quiero introducir mucha información, pero la realidad es que la gente tiene, o ustedes, amigos oyentes, tienen que entender que planificar su vida financiera es un proceso que ustedes lo deben de manejar para poder tener éxito. Nosotros los hispanos no lo adecuamos a la vida. Y ese es el problema. Si entendiéramos que eso es parte de nuestra vida diaria, pudiéramos hacer un trabajo mucho mejor para tener éxito financiero. Y la pregunta es, ¿y usted para qué trabaja? Para poder tener ingresos al momento de su retiro y poder vivir de ese dinero, pero ni siquiera lo planificamos. Ese es el tema básicamente del día de hoy. Así que estoy en tus manos, César. ¿Qué debo hacer para poder tener un plan financiero precisamente para ese momento en que yo necesite ya retirarme, descansar un rato y poder vivir con la comodidad a la que me acostumbré? Mira, crear un plan financiero es algo extremadamente sencillo, pero el secreto de tener éxito financiero no está en hacer el plan. Ese es en la conciencia de lo que queremos que pase. Pero venga, yo les doy ejemplos en números. A ver. Se va a retirar y usted dice, yo necesito $6,000 para vivir, pero escasamente el seguro social entre esposo y esposa le da $3,000. Señores, les hace falta otros $3,000, son $36,000. ¿De dónde va a sacar ese dinero? $50,000, por ejemplo, $500,000 le puede dar el 6%, 6 por 5, 30. O sea que $500,000 al 6% le da apenas $30,000, 2,500. Necesita cerca de 3,000. Entonces a usted le toca hacer un análisis más despacioso y más de conciencia de qué manera económicamente no va a llegar en la pobreza a su retiro. Normalmente, ir a nuestra oficina tienen 60 años, pero usted ya debe haber tenido algún ahorro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces en real estate o en alguna cosa no le produce a usted el dinero. Nosotros le indicamos dónde están los problemas y de qué manera los tiene que solucionar, porque el problema no es crear el plan financiero, el problema es buscar esa solución que tanto desea usted. Usted dice, necesito tener la seguridad de retirarme bien. Mauro, y esa solución está. Es decir, yo puedo ir a tu oficina convencido de que tú vas a ayudarme a encontrar esa solución. Sí, señor. Sí, César. Nosotros le damos a usted la solución. Le decimos, mira, tu faltante es vas a tener que hacer este esfuerzo. Somos 38 personas trabajando, un equipo completo para poderlo servir a usted. Hacemos los seminarios, educamos para que la gente tenga la conciencia. Y todo el mundo dice, oiga, ¿verdad? Yo hace 20 años quería verlo a usted y hasta ahora tomo la decisión y yo me pregunto, ¿pero por qué? Me dice, porque no había caído en cuenta que yo tengo que organizar mi vida, porque entonces, ¿para qué estoy trabajando, César? Este es el proceso. Anote usted, por favor, este número de teléfono, 305-777-1767. 305-777-1767. Que es el teléfono de
Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Y tengo también aquí un correo, www.guerrafinancial.com. ¿Es así, Mauro? Claro que sí, y miren, si tienen alguna duda, por pequeña que sea en este instante que me están escuchando, no me pongan atención a mí. Vayan y miren Google Reviews. Reviews, se van a dar cuenta, y no se puede cambiar ni una coma, y se van a dar cuenta más de 500, 600 de nuestros clientes escribiendo las maravillas de lo que nosotros somos capaces de hacer. O sea que el proceso que utilizamos tiene efectividad para cambiarle la vida a usted que me está escuchando. Así que vaya a Google Reviews, revise Google Reviews y busca Guerra Financial Group y se va a encontrar con todo lo que dice la gente. Tanta gente no se puede equivocar, creo yo, ¿no? No, claro que no. Anote, por favor, 305-777-1767. 305-777-1767. Mauro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer para mí. Muchísimas gracias a ti, César. Un feliz día. Mauro Guerra es el fundador de Guerra Financial Group. 10:17 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César Miguel, India empezó a inspeccionar este jueves la superficie de la Luna con un robot explorador tras haberse convertido la víspera en el primer país en posar una nave automática cerca del polo sur lunar. Pragyan, sabiduría en sánscrito, ese robot explorador, salió del módulo de aterrizaje horas después de que India cumpliera con este último hito en su ambicioso programa espacial de bajo coste, que dio lugar a manifestaciones de júbilo en todo el país. Oye esto, el robot móvil bajó del módulo de aterrizaje en la India, caminó sobre la Luna, así lo publicó la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, en la plataforma X, antes Twitter. El rover Pragyan, de unos 23 kilogramos apenas, es un robot de 6 ruedas con una vida útil de 14 días para recorrer la superficie lunar, recoger información e imágenes que enviará a la Tierra. Además, ayudará a la Agencia Espacial India a estudiar la composición de la superficie lunar utilizando rayos X y láser. Qué bien, lo interesante, la conquista del espacio a Estados Unidos, ¿verdad? Y bien es la cultura occidental, es todo en inglés. Luego estaban los rusos, fue la competencia en la Guerra Fría, y eso nos lleva a otros criterios. Pero estamos aquí hablando de una cultura milenaria como es la cultura india. Sí. Y aquí buscamos el sánscrito. Y entonces el robot se llama Pragyan. Sabiduría en sánscrito. Increíble, todos los elementos que utilizan de su cultura para darle valor a lo que hacen. Un elemento poético por demás bonito. Así es. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:19 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Flor Alicia, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Bueno, César, este martes 22 de agosto se conoció que desde la Presidencia de la República Colombiana se estaría pensando en la posibilidad de replantear la terna para fiscal general propuesta por Gustavo Petro ante la Corte Suprema, pues en la lista se encuentra Amparo Cerón. Y llama la atención esto porque Amparo Cerón es la mujer conocida tras la lucha del caso de corrupción de Odebrecht. Por eso es importante ahondar en esta información y conocer qué impacto podría tener esta mujer si fuera elegida fiscal o incluso si fuera retirada tras lo que se está comentando en Colombia que podría ocurrir. Por eso vamos a hablar con Iván Cancino, abogado colombiano, quien hace contacto con nosotros desde Bogotá. Iván, muy buenos días. Muy buenos días, César. Un cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y toda la audiencia. ¿Quién es Iván Amparo Cerón? Amparo Cerón es una funcionaria que ha estado vinculada a la rama judicial o estuvo vinculada. Fue la que tuvo investigaciones muy importantes para el país. La que la hizo más conocida fue porque fue una de las fiscales que manejó algunas de las líneas de investigación del famoso caso a nivel Latinoamérica y casi mundial de Odebrecht.
Ahí pues obviamente que tuvo, incluso cuando estaba de vacaciones, lo que para ella fue un atentado en Chile, para otros un accidente mientras esquiaba de vacaciones, que empezó pues a mostrar algún panorama que no era del todo claro frente a las investigaciones que realizaba, no en cuanto a ella, sino en cuanto a las situaciones que la rodeaban. Y cuando es retirada del caso, pues para unos se retiró porque no había hecho mucho, y para otros se retiró porque quería investigar las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y pisar algunas huellas. Sin embargo, para la izquierda, ella es una persona cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien había sido abogado del Grupo Aval. Entonces es una persona muy controvertida, que a la línea más cercana al presidente Petro no le gusta, César. Ya veo. Y el resto, las otras dos mujeres que forman parte de esta terna para ser elegida, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra, ¿qué nos puedes decir de ellas? Claro, mire, Amparo es una persona que también trabajó en la Fiscalía General de la Nación, está exiliada precisamente por las investigaciones que realizó frente a masacres que cometieron en Colombia grupos armados al margen de la ley. Yo de ella pues le veo una debilidad, y es que hace mucho no está conectada con la realidad judicial del país. Sin embargo, tiene un bagaje pues muy grande, también con alguna tendencia ideológica de izquierda. Ángela María Buitrago es una profesora universitaria de una de las mejores facultades de Derecho de América Latina, que es el Externado de Colombia. También ha sido fiscal delegada ante el tribunal, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, una persona con todas las garantías jurídicas, intelectuales y personales también para ocupar el cargo. ¿Cómo es eso, Iván, que acabas de decir, que no está conectada con la realidad jurídica de Colombia? ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor? Claro, obviamente no por gusto propio, ¿no? A ella, como a tantos colombianos que han servido al país de una manera transparente y buena, pues está exiliada. Y al estar exiliada, pues obviamente que su contacto con la realidad colombiana, pues hoy con todos los medios y con todas las redes, pues no sería tan grave, pero sí sería una afectación porque pues no conoce la entidad, ya no conoce muchas de las personas que ocupan el cargo, entonces le tocaría llegar a aprender otra vez a construir ese conocimiento, pues lo cual tampoco es un impedimento, pero sí le da una pequeña desventaja en el punto de partida. Muy bien. Flor Alicia. Sí, bueno, quería también tener conocimiento a través de ti, Iván, sobre hacia dónde se están dirigiendo las investigaciones y las denuncias sobre el caso Odebrecht, aprovechando que estamos hablando de Amparo Cerón. Claro, Odebrecht en Colombia tuvo o ha tenido un capítulo muy profundo. Yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que Colombia ha tenido un retroceso en Odebrecht. Lo que pasa es que en otros países, como en Perú, investigar a presidentes es más fácil. En Colombia, por la estructura jurídica, investigar a presidentes que han sido mencionados en las financiaciones de Odebrecht no es fácil por nuestro sistema. Pero aquí han existido muchas investigaciones, muchas condenas, y se ha recuperado mucho del dinero que se perdió por sobornos. Entonces, ahora se han imputado casi a 50 personas nuevas. Ya se imputó a toda la cúpula de la empresa Odebrecht y a varios lobistas y a muchos contratistas. Entonces el capítulo Odebrecht en Colombia sigue las investigaciones. Falta ver qué pasa con el cambio de fiscal que se ocurre en febrero, y yo creo que el nuevo fiscal de este gobierno pues también tocará algunas puertas todavía frente a Odebrecht. Ya. Iván, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A usted, César, muchas gracias. Iván Cancino, abogado colombiano, nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:29 de la mañana. En el foro que hicimos hoy, a propósito de la migración venezolana que no merma, que pasa esa terrible selva del Darién, sube Centroamérica, atraviesa el vasto territorio mexicano y llega
al Río Grande o Bravo, la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando uno llega a esa frontera? Esa pregunta solo se la podemos formular y solo nos la puede responder alguien como la doctora Michelle Canero, quien es abogada especializada en temas de inmigración. Michelle, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ti por invitarme. ¿Qué pasa cuando uno llega a la frontera de los Estados Unidos, Michelle? Bueno, ahorita lo que estamos viendo son varias cosas. Desafortunadamente, las personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití que llegan a la frontera no van a poder participar en el nuevo programa de parol. Entonces, le aconsejo a todas las personas de esas nacionalidades que por favor no viajen a la frontera, que apliquen el programa de parol directamente para poder venir con el parol y el permiso de trabajo. Tarda unos meses, pero es mucho menos arriesgoso y llegas aquí legalmente. Vamos a decir, uno llega a la frontera. Lo que estamos viendo es que en muchos casos le están dando una I-220A. Esto es cuando te sueltan y te dejan con lo que llaman un release on your own recognizance, ¿ok? Esto no es técnicamente un parol, aunque hay un argumento legal que sí lo es, y eso está bajo apelación con las cortes. Si llegamos a ganar ese caso, que es un parol, esto significa que han entrado con inspección y ahora estas personas, si son cubanos, van a poder hacer un ajuste cubano. O posiblemente, si están casados con un ciudadano, puedan hacer una solicitud de matrimonio y ajustar. La realidad es que cuando uno entra por la frontera, te están ya iniciando deportación porque no estás entrando con inspección y puedes presentar defensas a la deportación en corte. Puedes defender con asilo, puedes defender después si tienes peligro de tortura en la Convención contra la Tortura. Pero una vez que te han iniciado esa deportación, lo que estás es defendiéndola. No tienes la posibilidad de solicitar defensas afirmativas. Y si no se considera que la entrada es con inspección, tampoco puedes hacer otros procesos para resolver tu situación inmigratoria. Por eso esta decisión que está pendiente con la Corte de Apelación de Migración sobre cuando lo sueltan a uno con la I-220A, si eso se considera un parol, es muy importante porque va a crear avenidas para personas que se han beneficiado de esa condición poder aplicar a la residencia. Si no, están en un limbo. Y los que están en corte, porque algunos los refieren directo a corte, no les dan la I-220A, les dan el Notice to Appear. Los que están en corte tienen que defender su caso de deportación en corte. Michelle, a ver, entonces queda perfectamente claro por qué dices no venga a la frontera, porque se le va a complicar la vida y va a quedar en ese limbo que ya has descrito. ¿Cómo hay que hacer las cosas de manera correcta entonces? Entonces, cuando hay ciertas nacionalidades que no tienen alternativa para pedir asilo que llegar a la frontera, ¿verdad? Pero si eres nacional de Nicaragua, Haití, Cuba o Venezuela, tienes el programa de parol. El programa de parol, cualquier persona, organización puede sponsorearlo a uno. Se hace a través de un portal de inmigración en red. La solicitud sí va a tardar 6, 8 meses, posiblemente más, ser procesada. Pero yo recomiendo que hagan eso primero, porque el cruce por la frontera va a tardar muchos meses. Es arriesgoso y también estamos hablando de un costo. La mayoría de las personas están gastando 10, 20, 30 mil dólares para hacer ese viaje. El programa de parol es gratis y es algo que uno puede hacer y si te aprueban, te van a dar un documento que te puedes montar en un avión, llegar a los Estados Unidos y al llegar vas a tener estadía legal por 2 años y un permiso de trabajo. Estas son cosas que no logras llegando a la frontera. En la frontera no te van a dar permiso de trabajo, no te van a dar estadía. Sí. Lo que vas a terminar haciendo es teniendo que contratar un abogado para defenderte en corte si es que te permiten entrar. También sabemos
que les dan vuelta a las personas y les dicen que esperen su caso de asilo en México, que también ha sido muy peligroso porque ese programa de mantenerse en México, lo que entendemos es que las zonas donde está la gente están muy peligrosas. Michelle, ¿por qué es tan caro? Dijiste $20,000-$30,000 llegar hasta la frontera. La mayoría de las personas están llegando a los Estados Unidos con asistencia de coyotes, ¿verdad? Sí. Y estos coyotes están cobrando eso para que la gente viaje a los Estados Unidos. Y a veces te cobran algo y a mitad de camino te piden más dinero. También estamos viendo que la gente, estamos hablando de un viaje de meses. Necesitas comida, necesitas dinero donde te vas a quedar, Claro. te pueden robar. Entonces la gente está llevando dinero, no están viniendo con nada. Sí. Anote usted, por favor, este teléfono. 844-8-MIGRAR, le repito. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. 844-864-4727. Ese es el teléfono de la doctora Michelle Canero, en su escritorio Canero Fadul Immigration. Llame y diga que está llamando de mi parte y así la primera consulta será gratis. Gracias, Michelle. También puede usted escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, mil gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo fuerte, César. Muchas gracias por tenerme todas las semanas. Sí, pero has de venir al estudio, ¿eh? Por favor. Sí. Ya, mira que ya me malacostumbré. Bueno, la próxima semana estoy ahí. Gracias, Michelle. Muchas gracias. La doctora Michelle Canero realmente es extraordinaria. ¿Y cómo conoce esta materia? De verdad es impresionante. Michelle Canero, abogada de inmigración. Son las 10:36 de la mañana. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Tenemos noticias, ¿verdad? Sí, esta es una noticia interesantísima, César, porque algunas enfermedades dejan atrapados en el silencio a quienes las padecen. La tecnología que trata de devolverles la capacidad de comunicarse, traduciendo la actividad cerebral en palabras, ha desarrollado 2 nuevos tipos de implantes que hacen más rápido, preciso y variado ese proceso. Una de las 2 nuevas interfaces cerebro-ordenador, BSI por sus siglas en inglés, sobre las que se publican sendos artículos en Nature, no solo traduce la actividad neuronal en texto, sino que se complementa con un avatar digital que puede además sintetizar la voz similar a la que tenía el usuario antes de sufrir la enfermedad que le dejó sin habla, ¿no? Los nuevos dispositivos generan texto a una media de 78 y 62 palabras por minuto, aún lejos de las 160 palabras que decimos por minuto en una conversación normal. El primer BSI es responsabilidad de un equipo liderado por Edward Chan de la Universidad de California en San Francisco y ha permitido, y esta es la noticia, a una mujer identificada como Anne y con parálisis severa por un derrame cerebral a hablar otra vez a través de un avatar digital. El sistema genera una media de 78 palabras por minuto con un 28% de error para un vocabulario de más de 39,000 palabras. El equipo implantó un rectángulo fino como un papel con 253 electrodos en la superficie del cerebro de la mujer en zonas fundamentales para el habla, las cuales interceptan las señales cerebrales que, de no haber sido por el ictus que tuvo la señora, habrían ido a parar a los músculos de la lengua, la mandíbula, la laringe y la cara. Un cable conectado a un puerto fijado a su cabeza conectaba los electrodos a un banco de ordenadores. El siguiente paso fue entrenar a un modelo de aprendizaje profundo para reconocer las señales cerebrales únicas de Anne relacionadas con el habla mientras ella intentaba pronunciar frases completas, pero en silencio. Esta inteligencia artificial no reconoce palabras sino los 39 fonemas que componen el inglés hablado, lo que mejoró la precisión del sistema y lo hizo 3 veces más rápido. Lo cierto es que sintetizaron el habla, crearon este algoritmo especial y la voz de Anne volvió a sonar. Qué bonito, qué gran noticia. Se volvió a escuchar a Anne. Hablando de voces y de lo que decimos con las voces, estamos hablando de idiomas, de lenguas. Y hoy estaría cumpliendo 124 años el maestro Jorge Luis Borges, uno de los grandes literatos
de todos los tiempos en todas las lenguas que ha hablado el hombre. Él falleció a los 89 años en Ginebra, donde está enterrado, y algo que me sorprende de Borges era, por ejemplo, su sentido del humor, su acidez. Yo recuerdo cuando fue a Caracas, fue una experiencia insólita, porque él había oído hablar de los toros coleados, y él decía que era imposible que un hombre derribase a un toro solo agarrándolo por el rabo. Y lo llevaron a que viera toros coleados en el Club Campestre Los Cortijos. Pepi Montes de Oca, que era ministro del Interior y sabía mucho de toros coleados, le fue explicando cómo era, y Benamí Fiman, que hasta donde yo sé no sabe nada de toros coleados, pero Borges le tenía mucha confianza, iba comentando. Entonces vio, es un decir, Borges los toros coleados porque estaba ciego. Entonces le contaban, y él creyó pues en Montes de Oca y en Benamí Fiman. Le llevaron en esa oportunidad al programa de Sofía Inver y Carlos Rangel. Y luego de hablar de todo, cosas muy densas y muy profundas, Rangel hace una pregunta un poco ligera, liviana. Habían secuestrado al padre de Julio Iglesias por esos días. Ah, sí. Y entonces a mí me había sorprendido mucho porque uno veía a Borges agarrado a su bastón, la mirada perdida del invidente, y se veía muy frágil, pero la voz era muy firme, era una voz de un hombre en plenitud. Y le pregunta a Carlos Rangel, ¿y qué opina usted del secuestro del padre de Julio Iglesias? La respuesta de Borges fue rapidísima: será para que el hijo no siga cantando. Tenía 64 años, Borges, 64 años, cuando compuso este poema muy juvenil. Yo me lo aprendí siendo yo muy joven, y me sigue siendo igual. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna, ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha, la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Jorge Luis Borges, 10:43. Daniel, vamos a recordar lo que pusimos temprano en la mañana, por favor. La frase fue: ¿qué hiciste, papaito? Y se armó ese despelote. Al otro día todo el país lo dijo. Pero hubo otra que también tuvo muchísimo arraigo, que también me hizo cambiar de canal, que fue: y mañana, ay, mañana. ¿Por qué? Porque en la televisión te ponen las chuletas y te ponen y mañana el partido que se juega mañana. Y siempre me ponían el partido que se jugaba mañana. Ese día no sé por qué pusieron y mañana y no pusieron el partido que se jugaba mañana. Entonces yo no sabía y entonces dije, ¡ay, mañana! Y ahí apareció otro trancazo. Lázaro Candal pegó tanto aquello de ¿qué hiciste, papaito?, que le terminaron llamando Lázaro Papaito Candal. Siendo galleguísimo, porque lo fue toda su vida, parecía que había salido de La Coruña el día anterior, fue sin embargo tan venezolano y más puntualmente tan caraqueño, era un pateador de la Candelaria, que siento,
y es lo que quiero conversar ahora con nuestro invitado, que él fue el que nos enseñó a oír fútbol, porque era un gallego criollo el que lo estaba hablando, además con ese humor único de ese pateadero que es los alrededores de la Plaza La Candelaria en el centro de Caracas. Le doy la bienvenida a un gran narrador de fútbol, de béisbol, de tenis, hasta de bádminton. Fernando Arriaza, bienvenido, don Fernando. Gracias, César Miguel, un gusto estar de nuevo contigo. Yo creo que eso lo hizo único. Todo eso que describes con tanta claridad y tanta lucidez, eso fue lo que hizo único a Lázaro. Esa mezcla que no abandonó su estilo gallego, pero a la par muy venezolano, muy criollo, muy autóctono, muy folclórico, y esa mezcla hizo de él un narrador único por sus ocurrencias, por sus frases, pero ojo, César Miguel, que era un buen relator de fútbol. No vivió de pegar una frase, vivió de su buen relato, de su descripción, y a la par tenía esa suerte de carisma especial, ¿no? Es que las frases le salían con mucha naturalidad. Comenté temprano en un mundial, Camerún sorprendió y empezó a avanzar. Y entonces Lázaro decía esas cosas de él. Cuando venía a jugar a Camerún y iba bien, decía, ¡ruge África! Cualquiera juraba que era un poco lejos. Sí. No. Él sabía interpretar las situaciones y circunstancias. Tenía una visión clara. Era muy completo y por eso se metió en el ánimo de la gente. Porque no era solo el que, veía fútbol. La señora ama de casa sabía quién era Papaíto Candal y se sabía las frases de Lázaro. Yo recuerdo, Zapata era un gran medidor de lo que estaba pasando en el país. Y a raíz de ese mundial, donde empezamos a oír a Lázaro, el dibujo era un televisor con un balón y tal, y lo que decía la persona que hablaba en la caricatura decía, están por allí los jugadores buscando a ese gallego que lo llama Papaíto. Sí, vaya, un genio como Zapata. Sí, ya le dio ahí su cédula de identidad para que... Sí. Recuerdo hace muchos años, sería el año 89, yo gerenciaba los programas especiales, los videos de televisión, que eran como películas de televisión. Y Osvaldo Guillén quiso actuar. Y entonces con Ibsen Martínez concebimos una historia que se llamó La Raya de Cal. Donde la protagonista era María Alejandra Martín. Y el padre de ella era Lázaro Candal. Lo pusimos, yo puse a Lázaro. Lázaro no era actor ni mucho menos, pero sé que le iba a dar ese tono gracioso. Los diálogos de Lázaro eran muy pequeños, porque no es un actor. Claro. Pero no es que eran pequeños, es que era mejor lo que se le ocurría a él. Porque él recuerda una escena donde hay una discusión casera, y él dice, ¿y cómo es? ¿Qué deporte es ese donde los deportistas son barrigones? Usan pijama. Usan pijama y son barrigones. ¿Qué nos puede quedar de un personaje como Lázaro Candal a los que vinieron después, a los narradores? Y te lo pregunto a ti, que has hecho carrera muy destacada en el béisbol, que es tu deporte primario, pero después te has convertido pues en el gran narrador de fútbol. Oye, gracias, César Miguel. Sí, yo nací y me formé escuchando a Delio, escuchando a Felo Ramírez, escuchando a Tobar Bracho, pero escuchando a Lázaro también. Recuerdo sus narraciones al principio en Venevisión, creo que eran los domingos en la tarde de juegos colegiales. Y entonces ese estilo ya comenzaba a causar impacto y uno comenzaba a imitarlo. Y luego en narraciones imaginarias o narrándole a mis compañeros del bachillerato los juegos cuando yo no jugaba, que me gustaba mucho jugar el fútbol, de hecho jugaba mejor fútbol que béisbol, cuando no me tocaba jugar, narraba el juego y lo narraba en el estilo de Lázaro Candal. ¿Cómo era? A ver, haz el intento. La lleva por la derecha el jugador Francisco, la perdí, pero ¿qué hiciste, Papaíto? ¡Ay, qué maravilla! Más o menos así. Le narraba los juegos a mis compañeros. Y luego, César Miguel, me tocó trabajar con él en la Eurocopa de Portugal 2004. Y aparte de poder convivir con él en una tribuna profesional,
de haber tenido una muy buena relación con él, comprobé el don de gente que también tenía. Sí, eso era único, él era eso que uno veía, que uno escuchaba, era un gran tipo, un muy buen hombre, de verdad. Así es. Bueno, Francisco. la lleva por la derecha, se escapa. ¡Uy, pero qué hiciste, papadito! ¡Mamita querida! Magnífico, ya lo saben. El próximo espacio, después de Expreso Deportivo, vienen las imitaciones de Fernando Arriaza. Gracias, Fernando. Cómo no, siempre a la orden, César Miguel. Y bien, ya son las 10:54 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.